la guerra entre Paraguay y Bolivia constituyó un tremendo golpe al sistema de arbitraje jurídico para resolver los conflictos y los diferendos. Está de más decir que la Sociedad de las Naciones había fracasado en todas sus tentativas de pacificación. El 11 de mayo de 1935 quedó constituido en Buenos Aires el Grupo Mediador y ese mismo día se dirigió colectivamente a los ministros de Relaciones Exteriores del Paraguay y Bolivia para que se trasladasen a la capital argentina. Iban a tomar parte en los trabajos los cancilleres de Brasil y Argentina, doctores José Carlos de Macedo Soares y Carlos Saavedra Lamas, y los embajadores de Chile, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. A su vez, el 19 de mayo partiría el doctor Luis Alberto Riart, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, acompañado por el coronel Manuel Garay como asesor militar y como secretario el doctor Efraín Cardoso. La buena nueva de que se había arribado a un acuerdo fue transmitida al presidente Justo de Argentina, que solicitó fuese suscrito el protocolo al mediodía del 12 de junio en el Palacio de la Presidencia de la República. El canciller Saavedra Lamas, por su parte, comunicó al presidente de la Liga de las Naciones, con sede en Ginebra, que los mediadores del asunto Chaco habían obtenido la concordancia de los cancilleres de Bolivia y Paraguay para la suscripción de un protocolo que soluciona el conflicto bélico. Este histórico documento, formalmente suscripto el 12 de junio de 1935, contenía los siguientes artículos y un protocolo adicional. Nos permitimos extractar los puntos más relevantes. Artículo 2. Resolver las cuestiones prácticas que surjan de la ejecución de las medidas de seguridad adoptadas para la cesación de las hostilidades. Artículo 3. Promover la resolución de los diferendos entre Bolivia y Paraguay y por acuerdo directo entre las partes, siendo entendido que Bolivia y Paraguay, caso de no alcanzar buen éxito en las negociaciones directas, asumen por este convenio la obligación de resolver los diferendos del Chaco por medio del arbitraje, designado desde ahora como árbitro a la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. La Conferencia de Paz constituirá una comisión internacional que dictaminará acerca de las responsabilidades de todo orden y clase provenientes de la guerra. Si las conclusiones de dicho examen no son aceptadas por alguna de las partes, se resolverá en definitiva la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. El 14 de junio, a las 12 del mediodía, cesó el fuego en el frente. Los comandos en jefe, Estigarribia y Peñaranda, se entrevistaron primero en Capirendá y después en Villamontes, dejando sentadas las bases de una firme reconciliación y una política de amistad entre las partes. En fecha 14 de junio de 1935, el Poder Ejecutivo sometía a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que aprueba el protocolo principal y el protocolo complementario del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, previo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores, se pusieron en debate los protocolos principal y adicional, los cuales merecieron importantes análisis en las sesiones públicas, ya que también se trataron en sesión secreta durante 1 hora y media. En el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores, integrada por los doctores Jerónimo Zubizarreta, Luis de Gasperi y Juan José Soler, aconsejaron la aprobación de ambos protocolos. Finalmente, por ley número 1455, promulgada por el Poder Ejecutivo el 21 de junio de 1935, fueron aprobados el protocolo principal y el protocolo adicional del 12 de junio, por los que el Paraguay y Bolivia convienen en cesar las hostilidades. En Asunción había estado circulando versiones que se preparaba una conspiración para derrocar al gobierno del presidente José Ayala y con él al Partido Liberal. El coronel Rafael Franco, director de la escuela militar que funcionaba en Campo Grande, fue apresado por el general José Félix Estigarribia y posteriormente deportado a la ciudad de Buenos Aires. El lunes 17 de febrero de 1936 estalló en Asunción el movimiento armado apoyado por amplios sectores del Partido Paraguayo, derrocando al gobierno del presidente José Ayala y al Partido Liberal, que venía usufructuando el poder desde 1904. El presidente Ayala fue obligado a renunciar a bordo de uno de los cañoneros en el puerto donde se había refugiado. En cuanto al general Estigarribia, envió desde el Chaco un telegrama recomendando a las tropas que volvieran a los cuarteles, pero el nuevo comandante, coronel Smith,
se limitó a imponerle que se diera preso y bajara a la capital. La opinión internacional venía la impresión de que Estigarribia y Ayala encarnaban al Paraguay heroico y bizarro de la Guerra del Chaco y que ambos eran los autores y gestores de aquella sensacional defensa victoriosa que había conmovido al mundo. Victorioso el movimiento, civiles y militares llamaron al coronel Rafael Franco desde Buenos Aires y le impusieron el mandato de la ejecución revolucionaria. En adelante, la conducción política de la nueva oligarquía fue simple: la depuración del ejército de sus oficiales partidistas, un partido político que aseguraba la permanencia en el poder mediante el juego electoral. El doctor Juan Stefanich, canciller del gobierno revolucionario, escribió: pocas situaciones políticas surgieron en condiciones más adversas. Todo lo era hostil a la revolución en el exterior. Asunción se encontró con la revolución del 17 de febrero, cuyas proyecciones en el exterior, como ya la dejamos consignado, eran realmente imprevisibles. Felizmente para el Paraguay, meses después se produjo otra revolución en Bolivia, que desde luego se esperaba como consecuencia de los éxitos alcanzados últimamente por el Paraguay, tanto en el campo militar como en el diplomático. Derrocado el gobierno de Franco, el doctor Jerónimo Zubizarreta fue puesto nuevamente al frente de la delegación del Paraguay ante la conferencia de paz. El canciller Cecilio Báez resolvió aceptar el plan en gestión, por lo que el 1 de julio el doctor Zubizarreta solicitó que se desligara de la negociación. Desde ese momento, al frente de la delegación quedó el doctor Efraín Cardoso. El general José Félix Estigarribia estudió los antecedentes de las negociaciones y de la disidencia en el seno de la delegación nacional, y el 4 de julio informó al canciller Cecilio Báez que consideraba aceptable el plan del 29 de junio. Bolivia aceptó que el Paraguay fuera excluido del arbitraje de equidad, renunciando por primera vez oficialmente a su aspiración a un puerto sobre el río Paraguay. El 21 de julio de 1938, en presencia del presidente de la República Argentina, doctor Roberto Ortiz, se firmó en Buenos Aires el Protocolo de Paz, Amistad y Límite entre el Paraguay y Bolivia. El Paraguay estuvo representado por el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Cecilio Báez, el presidente de la Delegación Nacional ante la Conferencia de Paz, general del Ejército José Félix Estigarribia, y los delegados doctor Luis Riart y Efraín Cardoso. Por parte de Bolivia lo hicieron el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Eduardo Díez de Maíz, y el presidente de la delegación boliviana ante la Conferencia de Paz, doctor Enrique Finot. Conforme estaba previsto en el artículo 11 del protocolo del 21 de julio, considerando que el Paraguay se encontraba transitoriamente sometido a un régimen político. De hecho, por haberse disuelto todos los poderes constitucionales, sin que esto haya reconstituido el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo dictó un decreto número 8015, de fecha 22 de junio de 1938, invistiendo al Tribunal de Justicia la atribución de emergencia para examinar y pronunciarse sobre el acto plebiscitario convocado para el 10 de agosto siguiente. Realizado el acto plebiscitario en la fecha prevista, en la Junta Central dio a conocer el conjunto de todos los comicios, que dio el siguiente resultado: 135.385 votos para la aprobación del tratado, 13.204 votos para el rechazo y 559 votos en blanco. De este modo, el Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 11 de dicho decreto, aprobó el acto plebiscitario el 10 de agosto, quedando ratificado
directamente por el pueblo el protocolo de paz, amistad y límites. El golpe militar del 13 de agosto de 1937 tiene como meta la normalización institucional, se preparan las elecciones y se forma la Junta Electoral Central con un representante del Partido Colorado. Ahí se inicia la reforma de la ley electoral para que pudieran intervenir otros partidos además de los dos tradicionales. Se realiza la convención del Partido Colorado de febrero-marzo de 1938 bajo la presidencia del doctor Juan León Mallorquín, mientras que el Partido Colorado no se ponía de acuerdo para reorganizar sus filas partidarias. La convención del Partido Liberal lanzó la candidatura del general José Félix Estigarribia a la presidencia de la República, asumiendo el mando el 15 de agosto de 1939. Su presidencia duró hasta el 7 de septiembre de 1940, fecha que falleció en un accidente aéreo junto a su esposa cerca de Altos. Firmada la paz con Bolivia, el Paraguay puede redireccionar su política exterior, cobrando impulso a lo que se denomina comúnmente la política pendular del Paraguay, que no es sino la oscilación de la política exterior paraguaya hacia la Argentina o el Brasil, de acuerdo a las distintas coyunturas que se presentaron. En junio de 1939, José Félix Estigarribia suscribe con el Brasil un acuerdo que sentaba las bases para la conexión ferroviaria y el intercambio económico y cultural entre ambos países. Un mes después, Estigarribia suscribe con la Argentina el Tratado Complementario de Límites, que resuelve diferendos sobre la delimitación territorial en la cuenca del Pilcomayo. Además suscribe convenios sobre tráfico fronterizo, el establecimiento de una agencia del Banco de la Nación Argentina del Paraguay, entre otros. A la muerte de Estigarribia en 1940, asume la presidencia de la República el general Higinio Morínigo, quien propiciara grandes avances en las relaciones vecinales. En junio de 1941, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Argaña, suscribe con su homólogo brasileño, Oswaldo Araña, una decena de acuerdos, entre los que se destacan uno respecto a la construcción de un ferrocarril de Pedro Juan Caballero a Concepción con aportes del Tesoro brasileño. En esta época, Brasil concede al Paraguay un depósito franco en el puerto de Santos y se establecen comisiones mixtas para proponer las bases de un tratado de comercio y navegación. Además, Argaña firma inmediatamente con la Argentina un convenio sobre facilidades de navegación y otro que aclara cuestiones sobre dragado y balizamiento del río Paraguay, concretando además un empréstito de 20 millones de pesos. En agosto de 1941, el presidente brasileño Getúlio Vargas visita Paraguay para formalizar el canje de ratificaciones de acuerdos suscritos en junio. Luego, en noviembre de 1941, se inaugura en Asunción una agencia del Banco do Brasil, que en 1942 concede al Banco de la República del Paraguay un crédito por una suma equivalente a 5 millones de dólares para financiar un plan de obras públicas. Los lazos con los Estados Unidos se incrementan notablemente durante este periodo gracias a la asistencia técnica y financiera que se ofrece al Paraguay. El gobierno de Estados Unidos quiso apoyar al gobierno de Estigarribia y al mismo tiempo neutralizar las simpatías que Alemania llegó a concitar en el Paraguay, especialmente los residentes alemanes y en una parte del alto mando de las Fuerzas Armadas. El ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial permitió al presidente Morínigo reafirmar su opción por el buen entendimiento con los Estados Unidos. En enero de 1942, de conformidad con lo recomendado por la tercera reunión consultiva de los cancilleres americanos, el gobierno de Paraguay declaró la ruptura de las relaciones políticas, comerciales y financieras con los gobiernos de Alemania, Italia y Japón. A mediados de 1942 se aprueba un paquete de ayuda destinado a financiar proyectos de obras públicas, agricultura, salud y desarrollo industrial. En diciembre del mismo año se acordó el establecimiento en el Paraguay del STICA, Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, que suministró asistencia técnica, recursos y capacitación para el desarrollo de la producción agropecuaria. La ayuda estadounidense no era gratuita. El Paraguay debió comportarse durante la guerra como un buen amigo, aplicando las medidas que se estimaban necesarias para contrarrestar cualquier acción que pudiera ser favorable al eje. En febrero de 1945, cuando la guerra se acercaba a su fin, el Paraguay se declaraba en estado de guerra, con lo que se aseguró su intervención en las deliberaciones que se darían entre las naciones aliadas vencedoras para conformar un nuevo orden internacional. El Paraguay fue en consecuencia uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presionó para que se llevase a cabo una apertura democrática en el Paraguay.
El restablecimiento de las libertades públicas duró poco debido a la guerra civil que se desarrolló entre marzo y agosto de 1947. Morínigo, que contó con apoyo del Partido Colorado, se enfrentó a una gran parte de los jefes y oficiales del ejército, a los que se asociaron figuras destacadas de la Concertación Febrerista, del Partido Liberal y del Partido Comunista. La presencia de estos últimos permitió a la propaganda oficial presentar el movimiento como auspiciado y dominado por el comunismo internacional. El gobierno solicitó aviones, armas y municiones tanto a los Estados Unidos como a Brasil, pero ambos países decidieron mantenerse neutrales. No obstante, Washington siguió interesado en la estabilización política y económica del Paraguay con el programa denominado Punto 4 del discurso inaugural de Harry Truman, mediante el cual suministró ayuda económica y técnica para aliviar las dificultades financieras y la falta de desarrollo científico. La ayuda económica de Paraguay llegó a $7.2 millones entre 1947 y 1953, y los préstamos de las entidades internacionales alcanzaron los $6.6 millones. Este era un aporte considerable, dado que la ayuda anual norteamericana a América Latina durante aquel periodo no alcanzaba en promedio los $30 millones. Por lo demás, los gobiernos colorados mantuvieron entre 1948 y 1954 una firme posición anticomunista, aunque al gobierno de Washington le preocupaba más la vinculación del Paraguay con el régimen de Juan Domingo Perón, que se hizo muy estrecha durante la presidencia de Federico Chávez, mediante la suscripción de un convenio de unión económica que reafirmaba los propósitos del Tratado de 1943 y que contemplaba la coordinación de políticas económicas y de planes para expandir la producción y asegurar la estabilidad de reservas, la concesión de facilidades para inversiones entre los dos países, acuerdos para actividades de explotación de minerales y petróleo, eliminación de impuestos sobre el comercio y facilidades para la importación de mercaderías de terceros países. Así estaban las cosas cuando se produjeron los acontecimientos que llevaron al poder al general Alfredo Stroessner. Durante el gobierno del general Alfredo Stroessner, por la duración que tuvo, mediante 4 reelecciones sucesivas, podría decirse que nuestro país pasó de un periodo de prolongada inestabilidad a otro de exagerada longevidad. Este hecho le permitió cumplir con creces las falencias de los anteriores periodos en los distintos órdenes que quedaron pendientes por la anarquía hasta entonces imperante. Evidentemente, la ventaja de permanecer por un tiempo considerable en el poder asegura la continuidad de las obras de gobierno. El caso es que Stroessner, desde el primer momento, debió soportar numerosos problemas tanto del frente interno como del exterior, de los que salió airoso. En el primer caso, mediante la ejecución de una serie de malabarismo político, y en el segundo, por la excelente conducción de la política exterior a cargo del canciller Raúl Sapena Pastor, durante 20 años, inicialmente favorecido por la coyuntura internacional de la Guerra Fría, a la cual el gobierno de Alfredo Stroessner estuvo adherida. Algunos de los problemas del frente interno tenían relación con las maniobras presidenciales para facilitarle la continuidad en el poder, cada vez que se agotaban los periodos de reelecciones permitidos en las constituciones de la República. El primero en la de 1940, el segundo en la de 1967 y que en 1976 fue enmendada para que la reelección fuese ilimitada. El paso de un Estado autoritario a otro totalitario tuvo 3 etapas. La primera, de 1954 a 1962, que fue el afianzamiento del autoritarismo durante el mundo bipolar de la Guerra Fría. La segunda, de 1963 a 1975, de construcción del sistema y fortalecimiento del poder derivado del milagro económico que representó la etapa de Itaipú. Y la tercera, de 1975 a 1986, que estuvo marcado por el máximo desarrollo del totalitarismo en el control de la sociedad civil y el fracaso del acuerdo nacional integrado por los 4 partidos de la oposición. El año 1989 se inició con un ambiente de tensión de inicios claros, del que el régimen estronista instaurado el 15 de agosto de 1954 estaba llegando a su término. Sobre todo, cuando el sector tradicionalista del Partido Colorado llegó a desplegar algunos meses antes una intensa actividad política. Parecía entonces que la suerte del régimen imperante tan solo dependía de un golpe de audacia de las Fuerzas Armadas, como efectivamente aconteció la noche del 2 y 3 de febrero,
cuando un movimiento cívico-militar devolvió al pueblo paraguayo la oportunidad de ejercer en plenitud sus derechos individuales largamente conculcados, el cual, si bien se instauró un régimen de facto, este fue rápidamente institucionalizado con las elecciones del 1 de mayo del mismo año, comprometiéndose el nuevo gobierno constitucional encabezado por el general de división Andrés Rodríguez a crear la infraestructura jurídica indispensable para la restauración de la democracia representativa. A partir de entonces, se precipitaron vertiginosamente los acontecimientos políticos nacionales que tuvieron inmediata repercusión en el exterior. Se sabía que la política internacional del régimen depuesto dependía única y exclusivamente del capricho personal del jefe del Ejecutivo, cuya única meta consistía en acercarse solamente a aquellos regímenes con los que tenía afinidades ideológicas, simpatías personales, o se mostraban condescendientes con la serie de arbitrariedades que se cometían usualmente en detrimento del respeto debido a los derechos humanos. En estas circunstancias, obviamente, la política internacional imperante solo consistía en defenderse de las denuncias que se hacían en el exterior o desaires que recibían con harta frecuencia los gobiernos extranjeros, las que en el ámbito oficial se trataba de disimular para que el pueblo paraguayo no se percatase de ello. De ahí que la diplomacia, su brazo ejecutor, se mantenía a la defensiva, pues carecía de autoridad moral tan siquiera para participar como convidados de piedra en los foros internacionales en los que se debatían temas tan candentes como derechos humanos, la situación de los pueblos sojuzgados o segregados, la libertad de prensa y muchos otros de interés continental o subregional. A partir de la intervención del nuevo gobierno, sus metas se dirigieron fundamentalmente a restablecer el equilibrio en las relaciones con sus dos grandes vecinos, pues este se había perdido al inclinarse hacia el Brasil durante los años 70 y 80, sobre todo cuando Alfredo Stroessner, prácticamente aislado de la comunidad internacional, optó por situarse espontáneamente en el ámbito de gravitación brasileña, puesto que los intereses geopolíticos y geoestratégicos compitieron casi siempre con los de la Argentina desde mediados del siglo pasado. Situación que se acentuó cada vez más al asumir la presidencia de la Nación Argentina el doctor Raúl Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical, en noviembre de 1983. A partir de ese momento, las relaciones oficiales entre ambos países se mantuvieron en un plano de formalidad que por momentos se hacían casi insostenibles. En cambio, se desarrollaron otras de solidaridad política entre partidos, que en el área platense luchaban por la consolidación de la democracia en todo el continente. Tal es así que al producirse el derrocamiento del régimen estronista en el Paraguay, la Argentina fue el primero en reconocer el gobierno de facto del general Andrés Rodríguez, generándose desde entonces hasta ahora un fluido contacto entre ambos países, tanto a nivel de cancilleres como de jefes de estados. Consecuentemente, las relaciones con el Brasil prosiguieron en el mismo plano de la cordialidad. Precisamente, uno de los principales logros del gobierno de transición del general Andrés Rodríguez fue el haber revertido totalmente la situación de aislamiento internacional en que se encontraba antes, al lograr no solamente que se invitase al Paraguay a formar parte del Mercosur, sino que la constitución del mismo se hiciera en Asunción. Efectivamente, los presidentes Carlos Saúl Menem de la Argentina, Fernando Collor de Mello del Brasil y Luis Lacalle Herrera del Uruguay se reunieron con el presidente Andrés Rodríguez en Asunción el 26 de marzo de 1991 para suscribir el Tratado sobre la Constitución del Mercado Común del Sur. El tratado tiene 24 artículos, de los cuales el quinto consigna que durante el periodo de transición los principales instrumentos para la consolidación del mercado común serán un programa de liberación comercial, la coordinación de políticas macroeconómicas, un arancel externo común y la adopción de acuerdos sectoriales. El Mercosur, consiguientemente, quedó conformado el 31 de diciembre de 1994. Sus nuevos asociados son Chile y Bolivia.
Durante el tramo final del gobierno del general Andrés Rodríguez y comienzos del gobierno del ingeniero Juan Carlos Guamossi, el Paraguay normalizó casi totalmente sus relaciones diplomáticas con los países del este europeo, lo cual fue fácil debido al cambio que se produjo en el panorama político mundial a partir del año 1989, que puso fin a la Guerra Fría. Se produce el derrumbe del muro de Berlín y la implementación de la perestroika y la glasnost por parte del presidente Mikhail Gorbachev en Rusia, hoy Federación Rusa. La República del Paraguay actualmente mantiene relaciones diplomáticas con la Federación Rusa, Polonia, Hungría y Rumania, cuyo primer ministro ha visitado oficialmente Asunción, abriéndose así amplias perspectivas para un interesante intercambio entre ambos países. La idea de la integración económica en Latinoamérica comenzó a desarrollarse a principios de la década de 1950, bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En aquel momento la integración económica fue vista como un medio para reducir la dependencia en las exportaciones de materias primas y facilitar así la industrialización. Y a partir de los años 60 se buscó también llegar al libre comercio. Como resultado de la campaña en pro de la integración económica, surgieron dos proyectos en América Latina: el Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAL, actualmente ALADI. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, también conocida como el Tratado de Montevideo, fue firmado el 18 de febrero de 1960 por 7 países en su oportunidad: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Poco tiempo después se incorporaron Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Los firmantes expresaron su determinación de establecer en forma gradual y progresiva un mercado común latinoamericano, basada en una efectiva reciprocidad de beneficios. Sin embargo, la ALAL no llegó a alcanzar las metas que se había propuesto inicialmente por diferentes factores que marcaron su fracaso. En su reemplazo fue creada como organismo intergubernamental la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, tratado firmado en la ciudad de Montevideo el 12 de agosto de 1980, que suscribieron todos los miembros de la entonces ALAL. La nueva asociación tiene por objeto continuar el proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico y social armónico y equilibrado de la región, esperando de esta forma alcanzar a largo plazo el establecimiento en forma gradual y progresiva un mercado común latinoamericano, objetivo que al fin y al cabo la República del Paraguay lo está intentando a través del Mercosur.